Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Bienvenidos todos a un podcast más de Angelando Experience. Y hoy empezamos una nueva temporada. En esta temporada vamos a hablar de las heridas de la infancia. Y en el episodio de hoy vamos a mirar esas historias no contadas de la niñez. Bueno, vamos a dar un poco de contexto porque hemos elegido hablar de las heridas de la infancia. Como todos sabemos, hoy en día hay mucho contenido. Lo encuentras en los videos, hay youtubers, hay profesionales que abordan los temas de una manera muy profunda, como nosotros también lo hemos querido hacer desde nuestros podcasts, pero hay mucho conocimiento. Y el conocimiento está muy bien, y acceder al conocimiento está muy bien, pero también consideramos que tener un conocimiento claro científico desde la psicología es muy importante. Y hoy en día escuchamos hablar mucho justamente de las heridas de la infancia. Entonces vamos a empezar a definir qué son las heridas de la infancia, quiénes hablaron de las heridas de la infancia, cuál es el impacto que pueden tener en nuestras vidas. Así que acompáñame en este contenido. Bueno, la niñez es una etapa tremendamente importante porque es una etapa en la cual empezamos a tener cimientos que son muy importantes en nuestra vida. Es esa etapa donde necesitamos sentir, especialmente de nuestros padres, papá, mamá y enseguida de abuelos, de las personas que nos van a acompañar en nuestro proceso de crianza, de formación y de cuidado, necesitamos sentir amor incondicional. Y ahí muchas veces, sin que sea nuestra intención, podemos empezar a tener errores. Por eso también queremos traerlo acá, porque si algo que me gusta mucho es que las parejas jóvenes cada vez quieren equivocarse menos. Y eso es algo admirable. También decimos, no queremos repetir historias porque a mí me pasó. Bueno, pues la mejor manera para no repetir historias es que la conozcas. ¿Cuál? La tuya, porque tu historia va a hablar de ti. Tú hablas de tu historia, hablas desde tu historia. Amor incondicional es ese amor donde yo no le voy a decir a una persona, si te portas bien, mamá te va a querer. No, eso es condicionado. Si te va bien en el colegio y sacas siempre buenas notas, papá va a estar orgulloso de ti. Entonces fíjense que cuando yo digo si A, entonces B, ahí hay una condición. Y lo que el niño en esta etapa necesita es acéptame, quiéreme, respétame y valórame por lo que soy, con mis aciertos, con mis desaciertos, con mis errores y sobre todo teniendo en cuenta la etapa en la que estamos. Pero no solamente el niño en esta etapa requiere de amor incondicional, se requiere también ayudarle a desarrollar autosuficiencia. ¿Qué entendemos por la autosuficiencia en esta etapa? Permitirle que haga cosas a pesar de que se pueda equivocar. Es enseñarle a tender una cama así la cama no quede bien tendida. Es enseñarle a recoger sus juguetes, es darle indicaciones de autocuidado también, pero sobre todo ayudarle a que entienda que es capaz por sí mismo de hacer las cosas, obvio, de acuerdo a la etapa y a la edad en la que se encuentre. Estos dos aspectos van a ser muy importantes y son necesarios en el desarrollo psicoemocional de un niño. Todo lo que como niños vivimos en casa, lo vamos a asimilar más adelante como normal. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si mi ambiente de niño estuvo en una familia donde primaban los gritos, por decir algo, pues más adelante para mí es normal que la gente se grite, porque es que siempre nos gritamos en la familia, era la forma en la que nos comunicábamos. Pero si en mi familia lo que primó fue distancia emocional, pues yo aprendo a ser distante emocionalmente y me voy a relacionar ¿cómo? Desde la distancia emocional. De manera que si alguien se va a acercar mucho a mí o me va a dar un abrazo o quiere establecer contacto o me va a decir algún tipo de palabras, pues eso me va a parecer que de dónde es
porque no es normal para mí. Entonces fíjense que aquí la normalidad va a depender del contexto en el cual yo me desarrollé. Las heridas de la infancia, entonces, son esas experiencias emocionales que son dolorosas, que las vivimos durante esa etapa importante de la infancia y que no pudimos comprender, expresar o sanar en su momento. Y que al no ser comprendida, expresada o sanada, me dejó una huella profunda que va a influir en la manera como yo me voy a comportar, me voy a relacionar y voy a sentir en la vida adulta. Esas son las heridas de la infancia. A eso nos referimos con heridas de la infancia. Pero miremos un poco de dónde empezamos a hablar de heridas de la infancia, porque seguramente hace 15 años no estaba tan en boom hablar de las heridas de la infancia, y no porque en psicología no hubiéramos hecho una aproximación al tema. Entonces, el primero que empezó a hablarnos no de las heridas de la infancia, sino del impacto que tiene la infancia en la vida adulta, fue Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Fue el primero que hizo ese abordaje. Posteriormente aparece Ferenczi, quien empieza a hablarnos del impacto que tiene el abuso y la negligencia que cometen los adultos con los niños y el impacto que estas dos situaciones van a tener en las relaciones del adulto. Y luego aparece Bowlby con la teoría del apego, que también muchos de ustedes han escuchado hablar de la teoría del apego y entonces hoy en día se habla mucho de eso, pero ojo, la teoría del apego, tal como nos la presentó Bowlby, ha sido reestructurada y reevaluada. ¿En qué se ha reestructurado y se ha reevaluado? Que cuando él la propuso, nos está hablando de una teoría muy determinista. Y al hablar de esa teoría determinista, nos decía es que el pasado va a determinar tu comportamiento adulto. Pues si el pasado determina el comportamiento adulto, me fregué o nos fregamos todos, porque no me estás dando opciones de salida. Es más, ni para qué lo intento si ya me determinó. Pero trajo un problema mucho más grande y eso yo lo veo en terapia. Y es que ha llevado también a que como adultos empecemos a encontrar culpables de lo que nos pasa en la vida adulta. Y esos culpables pues son los padres. Es decir, por mi papá es que yo no tengo una pareja adecuada. Por mi mamá es que yo estoy siendo una mala mamá de mi hijo. Y entonces nos cargamos de rabia, de resentimiento y es como no puedo ser porque es que fíjese el papá y la mamá que yo tuve. Eso es algo que se ha reevaluado mucho, ojo con eso, porque ya eres adulto y ya estás en la capacidad de mirar tu pasado de una manera diferente. Entonces, ya más adelante voy a hablar un poquito de esto. Luego, después de estos autores, aparece una psicóloga quien llega a hablarnos de heridas de la infancia. Bueno, es una psicóloga, es psicoanalista, su nombre es Alice Miller. Ella nos dice y nos abre los ojos y nos hace entender que los niños sí sienten, que los niños sí recuerdan y que los niños sí sufren. Y nos dice además que el maltrato emocional es tan dañino como el maltrato físico. Ella es la que, después de todos los estudios y demás, da el nombre de las heridas de la infancia y moderniza y se populariza con ella este concepto, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué son tan importantes las figuras como los padres y como los docentes y como los cuidadores? Porque lo que nos dicen cuando nosotros somos muy pequeños, todo lo que nos dicen va a influir en la manera como yo voy construyendo la imagen que voy a tener de mí misma o de mí mismo. Y nos proporcionan, como lo dije anteriormente, los cimientos emocionales. Ahora te voy a hacer algunas preguntas y me encantaría que de pronto fueras dejando tu respuesta acá. En
¿En algún momento has tenido miedo a estar solo? Miedo a estar solo me refiero a que de pronto terminas una relación y rapidito quieres ya tener la otra y luego la otra y no te permites estar un tiempo sin estar acompañado por una pareja. ¿Te ha pasado que a veces te comparas con otras personas y siempre que te comparas, tú no eres la más bonita, tú no eres el más guapo, tú no eres el más inteligente o tú no eres la más llamativa? ¿Te has preguntado si en algún momento o has identificado si tienes dificultad para comprometerte en algún vínculo, ya sea de amistad o ya sea romántico? ¿Has sufrido de bullying en el colegio? Y por haber sufrido de bullying en el colegio, de pronto has optado por aislarte un poco, por no participar de grupos sociales mucho más amplios y por pasar como de bajo perfil, tanto en el trabajo o en algún otro ámbito en el que tú te desenvuelvas. ¿Sueles minimizar tus logros o tus virtudes diciendo eso lo hace cualquiera? ¿O tú me estás viendo con ojos porque realmente no soy todo lo que tú estás viendo? ¿Te cuesta trabajo confiar en la gente cuando la estás conociendo porque en algún momento te va a hacer algo y no debes confiar? ¿Te han traicionado? ¿Tus padres fueron fríos y distantes emocionalmente? Seguro que si respondemos esas preguntas, más de uno dice, uy sí, muy bien. Pues esas preguntas tienen que ver en términos generales con las distintas heridas de la infancia. Entonces, ¿cuáles son esas heridas? Las voy a nombrar, no voy a profundizar porque ese va a ser el tema de la temporada. Esas heridas son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Más adelante las vamos a desarrollar. Pero bien, si estamos hablando de las heridas, tenemos que tener en cuenta algo, que somos nuestras heridas, pero también somos la manera de enfrentarlas. Una herida no me va a determinar, y eso fue algo de lo que les dije, se había cuestionado en la teoría del apego. ¿Nuestro pasado influye? Sí. ¿Mi historia me afecta? Sí, por supuesto, pero hay algo muy bueno, y es que el pasado no me determina. Y que si bien la historia yo no la puedo cambiar, sí la puedo resignificar y la puedo empezar a ver de una manera distinta. Y cuando logro ver mi historia de manera distinta o cuando logro integrar la herida a mi vida desde una visión distinta, puedo transformarme en este momento en un adulto mucho más funcional, mucho más sano y mucho más empático emocionalmente. Para eso les voy a recomendar una película. Es una película del año 2000. En inglés es The Kid y la tradujeron como Mi encuentro con mi hijo, protagonizada por Bruce Willis y por Spencer Breslin. Es la historia de un hombre de 40 años que le tiene miedo al compromiso, que es muy rígido, muy estricto, muy estructurado y se encuentra con su yo del pasado de 8 años. Si bien tiene algo de humor, es muy interesante porque nos deja ver cómo era él de niño, cuáles fueron sus miedos, cómo fue que se empezó a forjar una personalidad tan estructurada, tan rígida, cómo empezó a aprender y cómo se empezaron a construir sus miedos y pudo empezar a entender cómo lo que yo soy ahorita tiene que ver con eso que fui, con mi familia, con lo que pasó en mi familia, con lo que me dijeron, con lo que no me dijeron también, porque no es solo lo que nos dicen, es lo que no nos dicen. Y cómo ese reencuentro lo logra transformar a él cuando logra ver a ese niño con compasión. Y no me adelanto porque eso va a ser tema de los siguientes podcasts. Muy bien, vean la película. Tengo entendido que todavía está en la plataforma de Disney. Invitadísimos todos a esa temporada de heridas de la infancia, porque todos tenemos una herida. Así que nuestra responsabilidad como adultos, y es la invitación que te vamos a hacer,
Ven con nosotros y empieza a sanarla. Si el contenido de este tema te ha gustado, por favor, compártelo. Si no te has suscrito, suscríbete y no te vayas sin dejarnos tu like. Te espero el próximo martes.